Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Crónicas de los Últimos Tiempos por parte de Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. El día de hoy es un gran día en el cual hablaremos sobre uno de los más importantes papas de la historia y por supuesto que también es santo de la Santa Iglesia Católica. Eh, para desarrollar este tema nos acompaña nuestra camarada Mirna desde Puebla. Adelante, Mirna. ¿Qué tienes que decirnos de San Pío X? Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera comenzar con una frase que, bueno, fue realmente difícil seleccionar una de las tantas que él trabajaba, que decía y que realmente todas eran muy significativas. Pero esa fue la que me gustó más, que dice así: dame un ejército que rece el rosario y conquistaré el mundo. Creo que muchas de las cosas que hoy en día están pasando es precisamente porque la gente está perdiendo la fe. Se han olvidado, creo que, de Dios. Y prácticamente había otra frase que él decía, que la sociedad que no reza se desmorona. Entonces, eh, creo que es muy importante dejar claro que para él fue muy importante todo lo que tiene que ver con Dios. Igualmente, como pueden notar en la imagen sobre la primera comunión, que es muy importante y fue muy importante para él. ¿Ok? ¿Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, su nombre es Giuseppe Melchior Sarto. Nació el 2 de junio de 1835 y falleció el 20 de agosto de 1914. En el periodo exactamente, bueno, en el 4 de agosto de 1903 hasta 1914 fue jefe de la iglesia. Él también fue conocido porque se opuso enérgicamente a las interpretaciones modernistas de la doctrina católica. Él las definía como una síntesis de todas las herejías. Es decir, él se daba cuenta que estas ideas modernistas lo único que hacían era alejar de Dios precisamente, o que tenían que renunciar a él para poder seguir estas ideas modernistas. Además de eso, él también fue un gran promotor de las reformas litúrgicas y la teología escolástica. La siguiente, por favor. Esta parte es muy importante, en la que menciona que, bueno, frente a él ocurrieron algunos milagros. Entre algunos de ellos mencionaba en su biografía que una pareja de padres obviamente escribió una carta para él pidiéndole ayuda porque su hijo tenía meningitis. A lo que él le respondió a estas personas que tenían que ayunar y orar, y el niño a los 2 días estaba sano. Otra de las cosas fue acerca de una monja que también estaba mal. Igualmente pidió que tuviera fe y que se encomendara a Dios, y la monja sanó. Uno también de los milagros más importantes que él pudo presenciar fue que se menciona que en un momento había una gran pila de heno y esta comenzó a incendiarse, y muchas personas empezaron obviamente a tener temor y todo eso, ¿no? Lo cual él se acercó a ellas y le dijo que no teman, que todo iba a estar bien, que la casa se iba a salvar. Y él describe que las llamas giraron en un sentido contrario y la casa quedó sin ningún daño. Cabe mencionar que Papa Pío fue el segundo hijo de 10 hijos. Obviamente fue bautizado el 3 de junio de 1835, y el lema que él tenía para comenzar como jefe de la Iglesia Católica era restaurar las cosas en Cristo. Algunas otras de las cosas que se mencionaba para él y que fue muy importante fue que abrió el comedor papal a las visitas, porque se tenía acostumbrado que los papas tenían que comer solos. A lo que él hizo fue que dijo no, entonces comenzó a invitar a sus amigos y a algunos conocidos. Otra de las situaciones que hizo fue redactar un catecismo para Italia. Él decía que tenía que ser este tipo de catecismo para que los fieles pudieran sentir lo propio, ¿ok? Entonces,
tuvo que hacerlo así. Además de eso, inició la redacción del Código de Derecho Canónico, abrió el Vaticano a los refugiados y sin hogar. Eso se dice que tuvo este lugar el 28 de diciembre de 1908, después de que hubo un terremoto, justamente en Mesina. Fue así que cuando se tuvo que abrir el hospicio de Santa Marta, junto a la Basílica de San Pedro. ¿Ok? ¿Puedes seguir a la siguiente, por favor? Ok. El Papa Pío X es también conocido como el Papa de la Eucaristía. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque en su primer encíclica llamó al pueblo de Dios a renovarlo todo en Cristo. Cabe mencionar que encíclica significa, bueno, es una carta solemne que el Papa dirige a todos los obispos y fieles católicos con referencia a alguna cuestión de fe o alguna costumbre. ¿Ok? Ahora también pidió poner espacio énfasis en la Eucaristía como alimento para el alma. Es lo que él decía, que estamos más cerca de Dios, que el camino para estar más cerca de Dios es la Eucaristía. Y que si queremos seguir ese camino, tenemos que tomar la Eucaristía, que no hay otra manera de llegar a Dios. También permitió la comunión diaria para todos los fieles y la facilitó para todos los enfermos. Y lo que hizo más importante fue que determinó que los niños recibieran la comunión a los 7 años, porque la edad establecida es a los 12, pero él la pudo trabajar hasta los 7 años. De hecho, en esta parte él menciona que aún así, él cree que los niños siendo menores pueden distinguir entre lo que es el cuerpo de Cristo a cualquier tipo de alimento. Él ahí pone un ejemplo muy claro de que un niño de 4 años, él llegó a preguntarle y él le pudo contestar exactamente qué era el cuerpo de Cristo. Entonces, por esa razón, él consideró que era oportuno que los niños a los 7 años pudieran recibir o hacer la primera comunión. La siguiente, por favor. Ok. Y en esta parte, bueno, ya para finalizar, tenemos que el Papa Pío murió el 20 de agosto de 1914. Se habla de que él se enfermó, obviamente, quedó en cama, pero la última frase que él dio, porque justo estaba la Primera Guerra Mundial, entonces él dice así lo que él mencionó: el Todopoderoso en su inagotable bondad desea ahorrarme los horrores que sufre Europa. Él se dice que es el único papa que ha muerto de manera muy triste. No se refiere a, bueno, cómo es que él falleció, sino que él tenía una gran tristeza en el alma porque pues las personas estaban haciendo cosas contrarias a lo que Dios dice y él era lo que no quería que pasara. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Pedro y mencionaba muy claro que para todos los papas deben de ser obviamente embalsamados, pero él pidió que no hicieran eso con su cuerpo. Entonces se tiene así, bueno, se puso así como tal. Él fue canonizado años después y la imagen que ustedes ven ahí es el escudo que él tenía. Si lo pueden ver, se ven anclas. Y eso se basó en una en un versículo de la Biblia, ¿ok? Y bueno, a grandes rasgos, eso sería todo, de lo que, bueno, así muy resumido está, pero creo que es la información que les puedo ofrecer. Muy bien, solo me gustaría complementar la vida piadosa que tuvo Sarto, antes de ser papa. Desde niño fue descubierto por su párroco como un niño bastante inteligente y que rápidamente aprendió latín y, y lo encaminó a seguir estudiando. Y el jovencito pues se volvió un joven muy piadoso, entró al seminario, fue muy adelantado en sus estudios
y de hecho se hizo experto en Santo Tomás de Aquino. De hecho, cuando él se vuelve Santo Padre, se vuelve un papa, eh, eh, ordenó que se renovara el estudio de Santo Tomás de Aquino, como lo había como encomendado su anterior antecesor, el Papa León XIII, para renovar esa filosofía. De hecho, Santo Tomás de Aquino es considerado uno de los más grandes filósofos de la historia, no, no, sin mencionar que más grandes, de los más grandes teólogos de la iglesia. Entonces, comparable con Aristóteles, ahí se disputa con Aristóteles el primer lugar en filosofía. Entonces, estos dos papas rescatan y renuevan el estudio a Santo Tomás de Aquino. De hecho, él siendo papa, ordena mmm, que en los seminarios se le dé a cada uno de los seminaristas la suma teológica, etcétera. Y bueno, también, como lo mencionaste, pues atacó duramente lo que es el modernismo. El modernismo ya era un movimiento filosófico, teológico, que estaba muy, muy metido en la iglesia, muy incrustado en la iglesia. Había un desorden en seminarios, en universidades católicas y todo, precisamente por el modernismo, y por eso él lo llama la cloaca de todas las herejías, porque las herejías pasadas desde el gnosticismo, etcétera, las estaba retomando el modernismo, pero con otra cara. Entonces, una de las encíclicas más importantes del magisterio de la iglesia es Pascendi, que es una contundente crítica hacia el modernismo. Y otra de las acciones más importantes que logró hacer el Papa Pío X es ordenar que todo sacerdote jurara contra el modernismo. Eh, ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Sí, así como lo comentaba nuestra camarada Mirna, es, es muy importante en lo que él se preocupaba, ¿no? Porque se preocupaba de varios aspectos que nos hacen crecer en nuestra fe, y uno de los que, de todos me parecen muy, muy importantes, pero uno de los que me parece así súper importante, que ahorita lo deberíamos aplicar, es la cuestión de esta misma de educar a los futuros sacerdotes y hoy pues a todos, ¿no? A todos los fieles católicos, que empezó a aumentar el número de bibliotecas en los seminarios y todos esos pequeños, como forma todas esas pequeñas formas como de mejorar todo lo que ya había, porque ya se empezaba como a caer en dudas, pero por lo mismo, ¿no? De que hace falta aprender, hace falta leer, hace falta estar ahí conociendo nuestra fe, porque si no, pues es fácil que caigamos en errores si no conocemos la fe. Y pues él se preocupaba mucho por eso, ¿no? Por enseñarles desde que lo que nos comentaba nuestra camarada, que desde niños, pues por eso lo permitía, ¿no? Porque desde niños podemos empezar a entender lo que es nuestra fe y así hasta la madurez seguir siempre aprendiendo, porque creo que la vida no nos alcanza para entender muchas cosas, que ni terminamos de entenderlas. Y por lo mismo, él preocupado por esa situación en la que se pierden los católicos, precisamente por desconocer su fe, es que encomendó el desarrollo de un catecismo que se le llamó el Catecismo Mayor, que no solamente era para Italia, era para el resto del mundo, pero como en el resto del mundo había cierta resistencia hacia lo tradicional, es que en su tiempo pues hubo cierta resistencia en algunos países, pero el Catecismo Mayor de San Pío X es un referente muy importante. Entonces, católico que conoce de verdad su fe, es imposible que la pierda, que salga de ella. Adelante, Mirna. Sí, así es. Y además, bueno, ahorita que mencionaban exactamente lo de los niños,
Recordé que leí una parte de su biografía que decía que él, cuando iba en las calles, porque además, bueno, el Papa Pío también fue conocido porque fue una persona muy humilde. Sí, siempre fue, pues realmente se comportó como una persona muy, muy humilde, quería a todas las personas. De hecho, me parece muy importante que al principio, porque tal vez hoy en día se confunden igual mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Como que si se llega a algún puesto importante, pues se jala como que siempre a toda la familia, ¿no? Entonces, a él le habían dicho muchísimas veces anteriores que, pues, que trajera por ejemplo, a sus hermanos, a sus hermanos, y que les diera, pues, como un puesto dentro de la iglesia. Pero él siempre se negó a eso. Eh, con respecto a los niños, me encantó muchísimo leer esa parte porque dice que él salía a las calles y a veces llenaba su túnica con dulces y se los iba repartiendo. Y cuando ya se dio cuenta exactamente de que ellos podían discernir, ¿no? Lo que es el alimento del cuerpo de Cristo, algunos le dijeron que no, que eso no lo podía hacer, que era como imposible, ¿no? O como, no, no hagas eso, ¿cómo no es posible? Y él bien claro dijo, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Dejad que los niños se acerquen a mí. Entonces, esa parte es muy bonita. Créame que al revisar todo esto y todas las frases que él tiene, realmente qué bonito. Y ojalá podamos comprender todos que, igual como lo dice en una frase, que no porque la mayoría haga algo es correcto. Lo que es incorrecto es incorrecto. Entonces, ojalá de verdad, a lo mejor con esta poca información, pero creo que es como muy sustancial de lo que él hacía o lo que él trató de dejar. Es importante que tomemos conciencia de lo que podemos hacer, ¿no? De lo que hoy en día nos toca, de precisamente esta guerra que estamos viviendo contra contra alguien, porque son los niños, que creo que los están atacando ahorita, es el momento de cerrar filas y de preocuparnos por ellos, como lo hizo el Papa Pío X. Sí, la biografía de Papa Pío X tiene muchas, muchas anécdotas muy, muy hermosas. Es precisamente esa humildad que tenía ya siendo papa, pues viene desde la niñez, porque cuando el párroco descubre que era un niño muy inteligente y lo inscribe en una escuela que estaba a 14 kilómetros de distancia, pues era un niño pobre, pues de hecho era hijo de un cartero local. Y entonces era pobre. En esos tiempos las cosas era difícil conseguirlo, ¿no? Entonces el niño se iba a pie 14 kilómetros para el otro pueblo para recibir instrucción. Y cuentan de que desgastaban tanto los zapatos que él los cuidaba. Cuando iba a entrar a un pueblo es cuando se ponía los zapatos. Quiere decir que caminaba en el camino, lo hacía a pie descalzo. Entonces, él fue creciendo con una humildad que incluso siendo padre, siendo obispo y siendo ya papa, pues siguió haciéndolo, siguió desarrollando esa caridad hacia su gente. Incluso se dice que los domingos se iba de plaza a una plaza diferente del Vaticano y él se ponía ahí a evangelizar. Entonces, hay muchísimas, muchísimas anécdotas que hablan de la bondad y de la humildad de este Santo Padre. Y muy importante también el redescubrir su trabajo, el magisterio que él dejó. Las encíclicas, que como dices tú, que sirva este pequeña introducción hacia a San Pío X para que el católico empiece a investigar sobre qué es lo que dejó escrito. Entonces, si nosotros mismos leyéramos completa Pascendi, nos daremos cuenta porque él hace una radiografía exacta de cada una de las herejías y las explica por qué son los errores del pasado vueltos a reciclarse. Entonces, obviamente el catecismo mayor de San Pío X es importante que se lo expliquemos a los niños. Aún ahorita es más vigente que nunca porque fue un catecismo basado en Trento, basado en la tradición y el magisterio desde siempre de la iglesia.
Entonces, pues, un gran papa. Sí, ¿Alguien que más? Adelante. sí, y Sí. ahorita que comentas eso, sí, de hecho sí es muy importante estudiar ese catecismo de preguntas y respuestas, porque a veces son preguntas tan sencillas, tan comunes que cualquier persona hace, ¿no? De quién es Dios, de cómo es la Santísima Trinidad, y todo ese catecismo nos da las respuestas que mucha gente hace y que luego los católicos que se dicen católicos no las conocen, no saben la respuesta a preguntas básicas. Así es, mucho católico es atacado en su fe precisamente por no saber cuestiones básicas, como cuáles son los fundamentos bíblicos de la Mariología, cuál es el fundamento bíblico de la Eucaristía, por qué creemos que está Dios Jesús en la Eucaristía. Entonces, cuestiones tan básicas, digamos, que deberíamos saberlos, muchos católicos lo desconocen, precisamente por una mala formación. Entonces, rescatemos ese catecismo mayor y empecémoslo a leer. Quienes no lo hemos leído y seamos adultos, empecémoslo a leer. Y quienes tengamos hijos que estén yendo al catecismo, en casa practiquemos con ello y estudiemos el catecismo mayor de San Pío X. Mirna, ¿te gustaría cerrar el programa? Esto sí, me gustaría cerrarlo, ahora sí, eh, explicándoles bien a qué se refería el escudo que usaba él. Yo les hacía mención sobre el ancla. Y esta es, obviamente, está echada en un mar tormentoso. Las líneas soleadas, azules y plateadas. E iluminada por la única estrella dorada de 6 puntas. Como les mencioné, esta estaba inspirada en el capítulo de Hebreos capítulo 6, en el versículo 19, que dice: la esperanza que tenemos es el ancla segura y firme del alma. Entonces, creo que está muy claro lo que nos da a entender, ¿verdad? La esperanza es lo único que realmente nos puede salvar, y la fe que tengamos hacia Dios. Dice que igual la fe es la única compañera de la vida, el mayor apoyo en la incertidumbre y el poder más fuerte en situaciones de debilidad. Entonces, exactamente tenemos que ayudar en este momento a todas las personas que presentan alguna precisamente debilidad o que se encuentran titubeando entre algunas cosas, no haciéndose preguntas que obviamente para nosotros que ya somos un poco más grandes, que hemos vivido, que hemos pasado situaciones, pues tenemos una fe y una esperanza mucho, muy fuerte como esa ancla, literal, y la ponemos, creo que ahí nos aferramos, y es muy importante. A mí me encanta la parte que dice de la estrella, porque hoy en día se manejan otros tipos de estrellas y muchas personas no saben distinguir entre una y la otra. Entonces, es importante que pongamos atención en todas las cosas que el mundo nos arroja. Entonces, sepamos distinguir en lo que es de Dios y lo que no es, para que precisamente esa esperanza nos ayude a seguir adelante, y nuestra fe más que nada, que podamos estar programándola todo el tiempo, en cualquier lugar que estemos, y como el Papa Pío, seamos humildes siempre y seamos alguien que podamos sumar a las demás personas, no restar, siempre sumar. Bueno, señoras y señores, nos estaremos sintonizando el siguiente viernes como ya es costumbre, y pues que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.